buenas noches. Soy Marielos Monzón y junto a mi colega Ben Keichin es un gusto estar con ustedes nuevamente otro jueves más en este programa Punto de Encuentro. Gracias por acompañarnos en este espacio semanal de información y análisis y estamos completamente en vivo. Hola, Ben. Ya me estaba metiendo yo ahí en el saludo, que estamos muy emocionados por iniciar esta emisión. Y sí, bueno, muy buenas noches, Marielo. Siempre es un honor compartir los micrófonos y analizar los temas destacados de la semana. Pero antes de comenzar desde esta transmisión en vivo, queremos mandar un saludo a todos nuestros seguidores en redes sociales. También les recordamos que ahora estamos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Para aquellos que quieran y les guste ese formato, nos pueden encontrar como Punto de Encuentro. Así es, Ben, y también les queremos invitar a unirse a la comunidad de Punto de Encuentro y que ustedes puedan enviar un mensaje a nuestro número de WhatsApp con la palabra suscribirme. Es el número 4712-0838 y ahí van a poder ustedes recibir el contenido diario que producimos en Punto de Encuentro. Y ahora sí, vamos de lleno a nuestro programa. Y hoy es jueves 20 de abril de 2023 y en el calendario sagrado maya lunar Ochotki es el día E, que significa camino o diente. Es el Nahual de los dirigentes. Es un día propicio para iniciar cualquier viaje o negocio y es la energía de la acción. Y bueno, vamos ahora en Punto de Encuentro con el primer tema de nuestro programa, Marielos. Y es que el 11 de abril el Juzgado de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango resolvió no otorgar prisión domiciliaria a la exfiscal Virginia La Parra dentro del segundo caso que se lleva en su contra. La jueza Carmen Ascú rechazó la petición de la defensa, señalando que desde distintos medios de comunicación y redes sociales se apoyaba a La Parra y se criticaba el actuar de jueces y fiscales, y eso obstruye la justicia. Asociaciones gremiales de periodistas, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos de Guatemala e internacionales señalan que la crítica a funcionarios judiciales está respaldada por la Constitución y los convenios internacionales de los que Guatemala es parte. Nuestro colega José Pablo del Águila tiene más detalles en la siguiente nota. El pasado 12 de abril, una jueza, a petición del Ministerio Público, se negó a otorgarle una medida sustitutiva a la ex fiscal contra la impunidad, Virginia La Parra, en un caso que se sigue en su contra por supuesta revelación de información confidencial. La decisión la fundamentó en que existen publicaciones de prensa y redes sociales que, a su juicio, tergiversan la verdad. La Parra y sus abogadas defensoras acudieron a una audiencia en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango para solicitar a la jueza Carmen Ascú que le modificara el delito por el cual está siendo procesada. Además, pidieron que se le concediera una medida de arresto domiciliario. Ambas peticiones le fueron denegadas. La fiscal del Ministerio Público, Judith Villagrán, pidió a la jueza que no se le otorgara la medida sustitutiva a La Parra y en su exposición se quejó de las más de 30 publicaciones de Twitter en las que se manifestó apoyo al exfiscal. Según Villagrán, con esto se pretende manipular el proceso penal. De la audiencia promovida para el día de hoy, entre el día de antier y el día de hoy a la presente hora, se encuentran en la plataforma de Twitter más de 30 publicaciones que motivan, señora juez, el apoyo a la señora Virginia La Parra por estar precisamente, según las páginas de diferentes medios de comunicación, injustamente aprehendida. La jueza resolvió que La Parra continúe en prisión porque sigue existiendo peligro de fuga y obstaculización a la justicia. Además, agregó que los medios de comunicación han tergiversado la verdad de los hechos. Esto fue lo que dijo. El cumplimiento del artículo 5 del Código Procesal Penal, que cuál es la verdad real o histórica de los hechos. Verdad, no tergiversar la verdad como se ha hecho en muchas ocasiones
y no solo porque se manifiesta por parte de las partes, es decir, medios de comunicación, sino que se ha visto evidentemente esas actitudes en contra del aparato de justicia. Si bien es cierto, las decisiones de un órgano jurisdiccional no son acordes a los intereses de determinada parte, también lo es que se litiga mediante ¿qué? Mediante los recursos legales, no mediante publicaciones, no mediante indicaciones, insinuaciones en contra de el aparato judicial. Es por ello de que evidentemente existe aún esos presupuestos procesales de peligro de fuga, así como de obstaculización a la averiguación de la verdad. Para Claudia González, abogada defensora de Virginia La Parra, esto supone la criminalización de su defendida y además busca frenar los cuestionamientos hacia las actuaciones de los jueces, violentando así la libertad de expresión. Ahora el efecto de control social de la sociedad ante las decisiones de los jueces es un mensaje muy grave. O sea, cualquier publicación que cualquier medio haga en donde mencionen a una persona sindicada va a ser motivo para mantenerla presa. Eso es sumamente grave. Están limitando el acceso de las personas a conocer las decisiones judiciales. Y por otro lado, lanzan también un tercer mensaje que es intimidación a los medios de comunicación para que no den continuidad a este tipo de información vital que hacen los medios de poner en conocimiento las decisiones de los jueces. La Parra permanece en prisión desde febrero de 2022, pese a que organizaciones como Amnistía Internacional la han nombrado una presa de conciencia por su labor investigando casos de corrupción. Soy José Pablo del Águila y esto es Punto de Encuentro. Y tal como lo presentaba nuestro colega José Pablo del Águila, la decisión de una jueza de Quetzaltenango de no otorgar una medida sustitutiva a la exfiscal contra la impunidad, Virginia La Parra, se basó en publicaciones de varios medios de comunicación y en publicaciones de usuarios en las redes sociales, sobre todo en Twitter, que criticaron el accionar del MP y de los jueces en ese caso. Recordemos que esta no es la primera vez que personeros del MP y jueces señalan a la prensa de obstruir a la justicia a través de sus publicaciones. Otro caso se dio durante una de las audiencias del proceso que se sigue contra José Rubén Zamora, en donde la fiscal Cintia Monterroso solicitó al juez investigar a 8 periodistas y columnistas del medio para determinar si con sus columnas y notas periodísticas están cometiendo el delito de obstrucción a la justicia, y el juez ordenó la investigación. La fiscal Cintia Monterroso argumentó, y aquí cito textualmente una parte de lo que dijo: amparados en el artículo 35 de la Constitución, en ninguna parte exime que los periodistas puedan obstaculizar un proceso penal. Muy distinto es criticar a un funcionario público en el ejercicio de su cargo que a un funcionario de la Administración de Justicia. Y precisamente para conversar sobre este tema nos acompañan en Punto de Encuentro la licenciada Claudia Escobar, ex magistrada de una Corte de Apelaciones de Guatemala y profesora de la George Mason University, y el licenciado Alexander Eisenstadt, abogado constitucionalista. Muchas gracias a ambos por aceptar la invitación de Punto de Encuentro. Muchas gracias, licenciada Escobar. Muchas gracias, licenciado Eisenstadt, por estar con nosotros. Y quisiéramos entrar en materia. Con la reforma a la justicia penal en Guatemala, que inició en el año 1994, hubo un cambio radical en la forma de administrarla. Se pasó de eso que los abogados llaman el sistema inquisitivo, es decir, los juicios por escrito, al sistema acusatorio, con juicios orales y públicos. Licenciada Escobar, usted estuvo al frente de la judicatura, formó parte del sistema de justicia de Guatemala. ¿Qué cambios supuso esta reforma de hace casi 30 años en materia de transparencia y fiscalización del accionar del Ministerio Público y las Cortes? ¿Y cuáles fueron, digamos, los impactos positivos de esos dos temas que tuvo esta reforma? Bueno, fue realmente un sistema bastante novedoso para el país. Acercó la justicia a la población, hizo que los procesos fueran más ágiles y también permitió mayor transparencia en el proceso, porque existía una presencia del juez en todas las etapas del proceso, y también se eliminó la posibilidad de que tuviera que actuar en la investigación y en el momento de evaluar los hechos, y esa función exclusiva se le dio al Ministerio Público. Se creó la figura del ministerio y de los fiscales de forma distinta como estaba contemplada anteriormente, y eso fue, digamos, parte
del cambio positivo que se dio en el momento. Licenciada Escobar, y en ese ámbito, en materia de transparencia y de fiscalización al accionar de los jueces y de los fiscales, ¿qué pretendía esta reforma? Pretendía principalmente que los procesos fueran más ágiles, el poder resolver y que el juez conociera de primera mano lo que estaba sucediendo. Por eso se daba una gran preponderancia o se da una preponderancia a la inmediación del juez, que el juez esté presente en todas las actuaciones, pero principalmente también que los que son sindicados puedan agilizar ese proceso y no hacer los procesos dilatorios. Sin embargo, está dentro de un esquema en donde hay otras leyes que también vienen a formar parte del proceso y los procesos siguen siendo muy tardados en nuestro sistema judicial. Licenciado Eisenthal, a luz de la Constitución y de los convenios internacionales que ha firmado Guatemala, ¿cómo debe entenderse el derecho de libertad de expresión en el caso de expresar críticas en contra de funcionarios públicos, sean estos jueces, juezas, fiscales o autoridades de la Corte y del MP? Bueno, yo diría que la crítica a los funcionarios públicos es un pasatiempo nacional enraizado en la costumbre, y no solo en la costumbre, sino que en la Constitución y diversos tratados de materia de derechos humanos. El artículo 35 de la Constitución, que habla de la libertad de expresión, específicamente señala que no puede considerarse un delito una crítica a un funcionario. Y lo ha dicho también la Corte de Constitucionalidad cuando declaró inconstitucional el delito de desacato. Y un funcionario se entiende que ocupa un cargo en servicio del pueblo y por lo tanto está sujeto a las críticas que tengamos de él. Por lo tanto, una crítica a un funcionario del cual no están exentos los funcionarios del sistema de justicia no puede ser considerado un delito. Y precisamente es que las resoluciones de los jueces pues siempre van a despertar posiciones encontradas, no solo en las partes del proceso que pueden estar, digamos, de acuerdo o no, sino también en la población, más cuando se trata de casos de enorme impacto social, como por ejemplo el caso de genocidio, como por ejemplo los casos de corrupción. Habrá quienes van a estar de acuerdo con lo resuelto y habrá quienes no. Yo quisiera preguntarles a ambos, el expresar críticas a las resoluciones judiciales, por ejemplo, a través de redes sociales o a través de columnas de opinión, en contra del actuar de fiscales del Ministerio Público, o, por ejemplo, señalar que hay actuaciones de jueces y de juezas, licenciada Escobar, que no están acordes a lo establecido con la ley, ¿puede suponer obstrucción a la justicia? ¿Puede suponer obstaculizar la verdad? Desde mi criterio, no puede ser considerado un acto de obstrucción a la justicia el estar criticando una resolución judicial, porque no está afectando el proceso. O sea, el proceso tiene sus distintas instancias y quien no está de acuerdo, que es parte dentro del proceso, puede apelar a esa resolución, puede interponer un amparo, pero una crítica de una persona externa no se configura como un acto de obstrucción de justicia. Me parece que esto es realmente pretender aplicar una ley de mordaza en contra de la población que se está expresando y principalmente en contra de los medios de comunicación que están externando una opinión respecto a casos que son emblemáticos en el país. Si puedo, a mí me Sí. gustaría... La pregunta estaba muy bien formulada, porque lo que hacía era ver si el contenido de la expresión es lo que puede ser castigado. Porque veamos, o sea, si una persona se expresa a favor de un funcionario público, ese contenido no es castigado. Mientras que si se pronuncia en contra, castigar ese contenido es precisamente lo que el derecho a la libertad de expresión busca prevenir, porque no se está castigando la actuación, sino que el contenido de lo que expresa es precisamente lo que la libertad de expresión busca detener. Donde sí veo un problema, y me estoy expresando aquí en esta entrevista de forma general y académica, no base en un caso específico, es que la reforma, la ley de delincuencia organizada, en el artículo 9, que estableció el delito de obstrucción a la justicia, es sumamente amplio y habla de ofender el honor del funcionario, de sus familiares, y eso naturalmente debe de leerse a la luz de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la misma Constitución. Entonces, está bien, una persona que es parte dentro de un proceso
que amenace con causar un daño físico a un funcionario judicial está cometiendo ese delito, pero alguien que se expresa a favor o en contra de un juicio no podría estar cometiendo ese delito, sino que está ejerciendo su derecho constitucionalmente establecido. Gracias, licenciado. Uno de los derechos que está en juego en estos casos es el derecho de acceso a la información. En ese marco, ¿qué debe primar? ¿El que las y los ciudadanos puedan tener información sobre el actuar de los operadores de justicia o esta interpretación de que jueces y fiscales son distintos al resto de los funcionarios públicos y cuando actúen en el marco de un proceso penal no pueden ser sujetos a críticas ni a una fiscalización? Licenciado, ¿cómo hacemos la distinción ahí? Que no hay distinción, ¿verdad? Los funcionarios del sistema judicial no están exentos de la crítica. Yo diría que los privilegios que otorga la función de juez, tanto legales como incluso sociales, o sea, que se perciba que un juez es una autoridad, una persona educada, competente, le impone más obligaciones. Y una de esas obligaciones es estar sujetos a las críticas. De hecho, la tarea del juez principalmente es dar explicaciones de por qué toma decisión. Es el único funcionario que diría yo que su obligación principal es dar explicaciones. Entonces, tenemos derecho, no solo las partes, sino que la sociedad en general, de tener esas explicaciones, de estar convencido de ellas como parte necesaria de confiar en un sistema de justicia dentro de una sociedad democrática. Y el obtener la información es precisamente la contraparte del derecho a libertad de expresión. La misma Corte Interamericana ha señalado que es parte de un mismo derecho, no solo el de expresarse, sino que el de recibir esa información. Y por eso creo que la reserva de los casos penales, que cada vez es más común, es algo que afecta ese derecho y que debería de ser una excepción muy limitada. Y aquí hay como dos caras de la moneda, digamos. Por una parte, se sacó publicaciones, se mostró en el caso de José Rubén Zamora, por ejemplo, publicaciones de columnas, publicaciones de notas de prensa. En el caso de la licenciada Virginia La Parra, se sacaron tweets impresos para que los viera la jueza. Aquí como en este doble juego, yo quisiera preguntarles también a ambos. Por un lado, están diciendo que se está criticando al sistema de justicia y que eso no se puede hacer, que puede ser obstaculización. Pero por el otro, a la licenciada La Parra no le dan una medida sustitutiva porque dicen que hay personas que la apoyan y critican al sistema de justicia. ¿Cómo se entiende eso, licenciada Escobar? Eso, usted que estuvo tantos años en un juicio, ¿eso está establecido en la ley? ¿Eso se puede interpretar así? Que si se apoya a una persona o se le critica, pues ella qué tiene que ver con esa situación. Sí, yo creo que los casos que están, digamos, siendo reflejados en los medios de comunicación son casos, como decía antes, paradigmáticos. No es cualquier caso. O sea, los medios de comunicación no hacen un reportaje de cualquier caso que se lleve a cabo en los tribunales, que son miles de casos, ¿no? Sino casos que precisamente por la importancia que tienen, deben de ser conocidos por la población. Y como medios de comunicación tienen todo el derecho de reportar y de informar qué es lo que está sucediendo dentro del proceso. En el caso, por ejemplo, José Rubén Zamora se está acusando a periodistas por las columnas que han emitido. Y esto no únicamente pretende castigar y silenciar a esos periodistas, evitar la auditoría social, que es un derecho que tiene la población. Y me parece que estamos cayendo realmente en un momento muy complicado porque se está pretendiendo asentar un ejemplo para que los periodistas ya no atiendan a los casos de justicia y no se conozcan esos derechos. En el caso de Virginia La Parra, incluso internacionalmente hay atención a su caso, o en los dos casos, en realidad hay mucho interés a nivel internacional de lo que está pasando. Ya hemos visto que Virginia ha sido declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional. Entonces, creo que son casos a los que se les tiene que prestar atención y que los periodistas no deben de dejar de hacer la labor que están haciendo, informando a la población de las irregularidades que se están cometiendo en esos casos y en esos procesos. Licenciado Eisenstadt, en términos de libertad de expresión,
Si los periodistas ven, si los periodistas vemos que haya colegas a quienes se les puede dictar lo conducente o a los que se les está investigando por las publicaciones, como sucedió con el caso de José Rubén Zamora, ¿estamos hablando de una censura previa? ¿Estamos hablando de violaciones a convenios internacionales? ¿Puede esto significar, por ejemplo, que no se esté respetando tampoco la libertad de prensa ni el ejercicio periodístico? Yo no diría que no hay censura previa, sino que hay lo que en el derecho anglosajón se llama un enfriamiento, un chilling, que es cuando se llevan a cabo acciones en contra de personas que se pronuncian de uno en otro sentido, eso hace que menos personas están dispuestas a opinar. A ver, tenemos que ser honestos también. Yo creo que en nuestro sistema, en nuestro país, han habido abusos enormes por parte de medios de comunicación, y que es un gremio poco regulado y que ha cometido grandes daños, y que la actual ley incluye un sistema básicamente de impunidad, donde acudir a tribunales de imprenta o donde si un medio no quiere publicar una aclaración, le pueden poner una multa de 25 quetzales. Es un medio de impunidad total. Ahora, eso no significa que pueda existir una consecuencia penal por pronunciarse a favor o en contra de una postura judicial, así como se puede hacer de una postura política. Yo diría que no solamente es un derecho de los ciudadanos pronunciarse sobre las actividades de los jueces y del Ministerio Público, sino que es una responsabilidad hacerlo. Y hablando de eso, hoy el MP capturó a Juan Francisco Solórzano Fopa, exdefensor del periodista José Rubén Zamora Marroquín, y lo señaló de obstaculización a la acción penal. Fopa es uno de los 3 abogados del periodista en contra de quienes el MP ya ha accionado. Las reacciones a esto pues no se ha hecho esperar y se ha criticado fuertemente el que los abogados defensores de periodistas, jueces y fiscales están siendo criminalizados. ¿Cuál es su opinión al respecto, licenciada? Bueno, en realidad no conozco los detalles de la captura del licenciado Fopa y de los señalamientos en su contra, pero preocupa que siendo él un abogado defensor de José Rubén Zamora, se establezca estas acciones en su contra, porque no es el primer abogado al que están, digamos, tratando de remover del proceso. Entiendo que hay otros 2 abogados defensores de José Rubén en contra de quienes también se imputaron algunos hechos. Entonces, pero no sé exactamente del caso de, de Fopa. Gracias, licenciada. Licenciado, algunos hablan incluso que se está procurando una indefensión para los señalados, los perseguidos. ¿Cuál es su opinión al respecto de lo sucedido hoy? No puedo hablar del caso específico, pero en términos generales yo diría que el Ministerio Público debería tener un cuidado especial en aquellos casos donde presenta acciones penales en contra de defensores en casos penales. Un cuidado especial no solo de que estén debidamente fundamentados, sino que en el momento en que lo hacen. Incluso dentro del momento a nivel procesal. Si se acusara a alguien de haber presentado una prueba falsa, por ejemplo, eso se debería determinar en el proceso, y luego con una sentencia donde se determinó que eso es falso, entonces poder acudir o no a iniciar un proceso penal contra estas personas. Eh, el, el derecho de defensa es fundamental porque es lo que permite a una persona hacer valer sus derechos. Y los abogados somos los que prestamos ese derecho. Entonces hay que tener un cuidado eh, muy particular para que la población no tenga la impresión de que el ejercicio del derecho de defensa es lo que está siendo criminalizado en estos casos. Y además, creo que es importante dejar absolutamente claro que el presentar una acción legal, una solicitud a un funcionario público, un recurso legal, un amparo, jamás puede ser un delito por sí mismo, la presentación de esas solicitudes, porque es el ejercicio de un derecho constitucional establecido en los artículos 28 y 29 de la Constitución. Acudir a los tribunales y funcionarios del Estado es el ejercicio de un derecho, eso
No, no me estoy refiriendo a un caso específico, pero a cuestiones que se han comentado en los últimos meses. No puede iniciarse un caso penal por alguien que está simplemente ejerciendo un derecho, tenga o no tenga la razón, esté o no esté debidamente fundamentado, lo haya presentado o no ante la autoridad correspondiente. Eso no puede ser objeto de un caso penal. No, y llama la atención, como decía la licenciada Escobar, que en realidad no es un abogado, o sea, ya son tres abogados, incluso el licenciado Castañeda, que luego aceptó la responsabilidad después de que lo llevaron a una cárcel donde él, habiendo sido fiscal y viceministro de Gobernación, pues estaba con reos de alta peligrosidad. Yo, si me permites, Ben, quiero hacer una repregunta pequeña al licenciado Ashtentad y luego nos vamos a la pregunta final. Licenciado, usted decía bien eso de que si uno critica está mal, pero si uno dice algo a favor está bien. Yo lo quisiera como poner un poquito, digamos, en perspectiva. En contra de José Rubén Zamora, en contra de Virginia La Parra, en contra de operadores de justicia que están en el exilio, en contra de defensores de derechos humanos, digamos, no le pongamos nombre, pero ha pasado que hay personas que los defienden en redes sociales. Entonces, eso está mal, dice las juezas y las fiscales, no se puede. Pero por el otro lado, vemos en las redes sociales muchas cuentas que las atacan a las personas indicadas, a sus abogados e incluso que informan lo que el Ministerio Público va a hacer y después pasa. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué está bien en un caso y por qué está mal en otro? No para que usted tome como, digamos, la posición de ellos y nos explique, pero en términos generales, legales, a la luz del derecho. ¿Por qué ese doble rasero? Pero yo creo que es importante entender que un régimen, un sistema de justicia que se opone a sus críticas es una característica de un régimen comunista. No es una característica de un régimen democrático liberal. Es en los gobiernos comunistas donde no se puede criticar al gobierno. Entonces, parte del espíritu libertario es precisamente permitir y tolerar las críticas. Ahora, lo otro que menciona es importante porque el derecho a la libre expresión lo que busca es proteger precisamente aquellas conductas, aquel contenido que el poderoso no quiere escuchar. ¿Por qué? Porque los elogios y ese tipo de comunicaciones no es algo que va a prohibir o que va a criminalizar o ofender al poderoso. Entonces, precisamente las críticas, el contenido del discurso incómodo, aunque sea falso, aunque sea ofensivo, lo que busca proteger el artículo 35 de la Constitución. Y es importante aquí que si tenemos un caso donde dos personas ejercen la misma conducta, pero a uno se le tacha porque el contenido de ese discurso va en contra de lo que está haciendo el funcionario, mientras que al otro no se le hace nada porque eso va a favor, lo que se está castigando es el contenido de la expresión y no necesariamente la actividad. Eso es precisamente el estándar que todos los tribunales en el mundo llevan a cabo para determinar si se está sancionando o no la libre expresión. Gracias, licenciado Ashtentad. Ben, tienes la última pregunta. Bueno, sí, esta pregunta final. Y tiene que ver con el tema de los derechos a la libertad de expresión y derechos a la información. Hace pocas semanas se conoció que dentro de un nuevo pacto colectivo en el organismo judicial se estableció una prohibición a jueces, juezas y trabajadores a trasladar información a la que tienen acceso. Incluso se determina que no cumplir con esa disposición conllevaría un proceso disciplinario administrativo. ¿Qué análisis se puede hacer respecto a esto y a luz de la ley constitucional y la legislación internacional? ¿Y qué significa que en términos internos se limite la fiscalización y la transparencia en la administración de la justicia e incluso se amenace o se advierta a los trabajadores de castigos si lo incumplen? Licenciada, esto es para ambos. Licenciada. Si quieren, empiezo yo. Adelante.
Sí, yo creo que no necesariamente se le puede dar una interpretación de que se está prohibiendo dar información de los procesos que debe ser pública. Los procesos judiciales son públicos, así está establecido en la ley y eso es lo que deben de cumplir los jueces. Ahora, yo soy un gran crítico de muchas disposiciones del pacto colectivo del organismo judicial porque establece, por ejemplo, un periodo de prescripción de meses para presentar una denuncia contra un funcionario judicial, establece que dentro de muy poco tiempo se le quita dentro de su expediente una sanción, establece sanciones mínimas por actos gravísimos. Ya son apenas días sin goce de sueldo por cometer actos muy graves. Entonces, yo creo que es indispensable otorgarles mayores derechos a los funcionarios judiciales, pero eso debe ir acompañado de mayores responsabilidades que incluyen una reforma al pacto que establezca un verdadero régimen disciplinario efectivo. Gracias, licenciado. Licenciada, ¿qué es su opinión respecto a estos acuerdos? Mire, yo creo que lo que es importante es verificar que exista una auditoría. O sea, así como los jueces tienen el derecho a la independencia judicial, también tienen la obligación de demostrar por qué están actuando de cierta forma. Y hay información que deben hacer pública y otra información que deben de guardar con reserva mientras está un caso tramitándose. Entonces, lo que se tiene que verificar es la manera en que esa cláusula haya sido redactada y si no afecta realmente el derecho de la ciudadanía de tener información que es clave y es crítica para poder conocer la acción que están ejerciendo los jueces o los funcionarios, porque según lo que entiendo de lo que usted manifestó, esto aplica no solamente a los jueces, sino que a cualquier funcionario dentro del sistema judicial. El pacto colectivo es para cualquiera que trabaja dentro del sistema de justicia, desde el comisario, notificadores, oficiales. Entonces hay que verificar si esa y otras de las cláusulas del pacto colectivo no atentan en realidad contra algunos derechos que son constitucionales. Ese pacto colectivo en realidad es un pacto que busca la impunidad para muchos de las acciones que cometen los funcionarios judiciales o les quita responsabilidad y por eso se ha prácticamente pervertido la función del pacto colectivo en cuanto a los derechos de los operadores de justicia. Licenciada Claudia Escobar, licenciado Alexander Eichstätt, un gusto que hayan estado con nosotros en este punto de encuentro. Muchísimas gracias por sus reflexiones en un tema que es tan delicado pero tan importante para la sociedad guatemalteca y la construcción de la justicia. Que tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias. Adiós. Es momento de conocer la historia de una poderosa mujer guatemalteca, Maya Quiché, que desde distintos ámbitos ha contribuido con la educación, la transformación del sistema político y el derecho a la verdad. Hablamos de Otilia Lush, política y educadora, una poderosa mujer guatemalteca, como ya decía Ben, quien fue comisionada de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, ministra, diputada y defensora de los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres. Y desde esos espacios ha sido impulsora de cambios y transformaciones en nuestro país. La vamos a conocer a través de esta entrevista. ¿Quién es Otilia Lush? En primer lugar, siempre me he identificado como mujer maya quiché guatemalteca. Me he identificado también desde muy niña con todas las necesidades y realidades que tiene Guatemala. Nosotros provenimos de lugares en donde el manifiesto de la discriminación, el racismo y las desigualdades han sido siempre el elemento que denota la marginación y la invisibilización de mujeres, de jóvenes y de niños en Guatemala. Como estamos dentro de esta pregunta, pues yo he sido maestra, educadora toda mi vida, educando a niños y a jóvenes de la República, y sigo siendo educadora.
exprofesamente ahora para mujeres indígenas de América Latina y el mundo. Entonces no he dejado ese espíritu educador que tanto necesita Guatemala, y particularmente cuando abordamos el tema de la educación en calidad. Creo que en este sentido siempre me he identificado con esta motivación de ser docente, pero también soy política desde muy joven. Incursioné a la política desde los 15 años en la municipalidad de mi pueblo, que es Santa Cruz del Quiché. Entonces empecé a la participación como parte de la juventud, en donde fuimos invitadas e invitados por el alcalde de ese entonces, y aprendimos muchas cosas en el ámbito local. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo en su carrera y cómo lo superó? Ese tipo de racismo se sigue observando y se sigue viviendo. Entonces, esa fue una dificultad estructural para mí. Desde estudiante en mi normal de Santa Cruz del Quiché, que nunca me dejaron entrar con mi traje. Tenía que entrar siempre con uniforme. Nunca me dejaron entrar con mi traje. Entonces ahí lo sentí de cara, ¿va? Y encontré compañeros, porque como era un instituto mixto, encontré compañeros en donde dijeron una expresión que no la voy a decir aquí. Si yo fuera director, yo no dejaría entrar a estas. Y dijo la expresión, ¿verdad? Porque yo iba con otra compañera y esa compañera no aguantó la presión y se fue. Sola yo me quedé ahí estudiando. Pero había una razón. Yo tuve una madre, que en paz descanse, y una abuela que también ya no existe, que en paz descansen esas dos mujeres. Esas dos mujeres me formaron en carácter. Y entonces teníamos un carácter muy fuerte y de temple, ¿verdad? Entonces cuando ese par de muchachos, compañeros del mismo instituto, expresaron lo que yo le acabo de decir, yo me paré y la compañera siguió de puro temor. Entonces yo me paré y le dije, volvélo a decir, repetilo pues. Entonces yo estaba prácticamente retándolo. ¿Y por qué no lo repetís? ¿Acaso no sos hombre pues? Se bajaron, porque como eran gradas, se bajaron rápido los dos, ¿verdad? Ya no dijeron nada, pero tuve que pararme. ¿Cuál cree que ha sido su mayor aporte a Guatemala? Por las mismas prácticas y la concienciación que hemos tenido, el trabajo que yo he tenido, pues yo he dado mis aportes haciendo, digamos, propuestas en el ámbito de los derechos humanos, en el ámbito de la justicia, y por otro lado también he hecho aportes cuando se tratan problemas de violencia política o violencia contra las mujeres. Lo he hecho en los espacios donde yo he estado. Estuve en la comisión, tal vez empiezo un poquito antes, cuando estuve con el programa de educación de las niñas. Mi aporte fue prácticamente las políticas para la educación de las niñas. Formulé 5 políticas y se las puse en las manos de la ministra de ese entonces, María Luisa Beltranena, en los años 90. Para mí fue un gran aporte y lo hicimos ya después en equipo, y fue que logramos 60,000 becas para niñas de madres viudas de la guerra. Entro a la Comisión del Esclarecimiento Histórico y el aporte fue que el informe tratara 3 puntos en una forma específica, como era el estudio de los niños, el estudio de las mujeres y el estudio e investigación, por supuesto, de los pueblos indígenas. Entonces posicioné esos 3 temas. Y en la UNESCO, cuando yo estuve, posicioné también temas de juventudes y pueblos indígenas. Y el sistema electoral guatemalteco contempla la figura de las juntas electorales, que son conformadas por la ciudadanía en general. La ley electoral y de partidos políticos establece como requisito para los integrantes de estos órganos no tener ningún vínculo político. Sin embargo, un informe del consorcio Mirador Electoral
que aglutina organizaciones de la sociedad civil que vigilan el curso del proceso electoral, ha puesto en entredicho el cumplimiento de este último requisito. Según el informe presentado recientemente, se detectaron que entre las y los integrantes de las juntas electorales hay abogados de políticos, proveedores del Estado, exfuncionarios públicos e incluso excandidatos a cargos de elección popular, entre otras personas. Para hablar de este tema nos acompañan en punto de encuentro Luis Compa, coordinador de la Red Nacional de Comisiones y Colectivos por la Transparencia y Probidad, y la politóloga e investigadora Celia Luna. Bienvenidos a ambos y gracias por estar en punto de encuentro. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Mucho gusto. Muchas gracias. Y quisiera iniciar pidiéndole, licenciado Compa, que usted nos cuente brevemente cuáles son los principales hallazgos o los hallazgos más relevantes de esta investigación que realizó Mirador Electoral sobre las juntas electorales y también esos puntos que pueden repercutir en el proceso electoral. Muchas gracias. Efectivamente, este informe realizado por Mirador Electoral reúne básicamente los antecedentes de cada uno de los miembros de las juntas electorales departamentales que revelan cómo cada uno de ellos tienen algunos vínculos políticos y algunos vínculos también de corrupción con algunos personajes que sabemos nosotros que son de la vida política en Guatemala. Esto pues de alguna manera hace también preocupar la independencia que puedan tener estas juntas electorales departamentales en el ejercicio de sus funciones, pues sabemos que las funciones de cada uno de ellos es garantizar la logística del proceso electoral, adjudicar los cargos que de alguna manera pues van a resultar ganadores en cada uno de los departamentos, declarar el resultado también en los departamentos que representan y enviar los resultados finales de su distrito al Tribunal Supremo Electoral. Entonces nosotros vemos como un gran hallazgo de este informe los vínculos de los miembros de las juntas electorales departamentales que son políticos y también algunos vínculos con algunos personajes que han sido señalados de casos de corrupción en el país. Licenciada Luna, ¿cree que la influencia de actores políticos o vinculados de alguna forma a partidos políticos, como nos mencionaba licenciado Compa, puede ser desde ya un factor que incremente el riesgo de conflictividad durante el desarrollo del proceso o bien que genere falta de certeza al momento de conocer los resultados? Sí, creería que uno va atado al otro, porque digamos que la sociedad guatemalteca estamos acostumbrados a el día de las elecciones tener resultados, por mucho que sean preliminares, pero tener resultados o tener alguna idea, digamos, de cómo van los conteos de las juntas receptoras de votos, ¿no? Entonces, cuando se genera esta incertidumbre de no sé si el conteo es el mismo que se puede ver reflejado en las papeletas o en las boletas o en las mismas actas que reciben las juntas receptoras de votos, que se quedan también los fiscales de mesas, digamos que esa incertidumbre muchas veces es la que genera conflictividad electoral como tal. Y esa se suma, digamos, a la conflictividad que ya se da, que es previa, digamos, en algunas zonas, en algunos lugares, en algunos municipios y en algunos departamentos también, pues que se aunan a esos conflictos que se puedan dar, que ya son más de carácter electoral, pero digamos que sí, la incertidumbre por cómo se vayan a dar, como bien lo decía el licenciado Compa, si los resultados se van a compartir, si no se van a compartir, porque digamos que eso es lo que preocupa, ¿no? Si hay personas vinculadas a partidos políticos que no estén de acuerdo con los resultados en ciertas juntas receptoras de votos o en ciertas municipalidades, y ya lo ponemos a una escala mayor, pues puede ser que haya retención de actas, retención de papeletas, que no se le quieran entregar a los fiscales de partidos políticos opuestos a esos partidos que ellos están representando, ¿verdad? Entonces, eso es lo problemático de no tener una independencia de las personas que están en estas juntas, tanto las departamentales como las municipales y, por supuesto, muchísimo más, las juntas receptoras de votos, que al final, pues, es esa ciudadanía que se encarga de realizar el conteo de votos. Licenciado Compa, seamos más específicos. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Cuántas personas detectaron ustedes que podrían tener este conflicto de interés, digamos, por tener cercanía a los partidos políticos en contienda?
está apagado Muchas su... gracias. Sí, Gracias. efectivamente, todas las juntas electorales departamentales fueran sometidos a un proceso de fiscalización social de esa cuenta que logramos establecer nosotros, donde aproximadamente 24 de las 24 juntas electorales departamentales que fueron nombradas, 21 sufrieron cambios por parte del Tribunal Supremo Electoral. Y de esta manera, pues cada una de ellas se les pudieron establecer algunos vínculos y algunos antecedentes de los cuales los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, pues quisieron como corregir el error cometido o el fallo que se había dado en el proceso de reclutamiento y selección. Y el 1 de febrero, pues ellos revocaron algunos nombramientos de estos miembros de las juntas electorales departamentales. Sin embargo, nosotros vemos que el 88% de las juntas electorales departamentales sufrieron cambios y resulta que estas personas no reúnen los requisitos de idoneidad para poder ocupar estos cargos por los vínculos que pudimos haber establecido en este proceso de fiscalización que realizamos. El 88% no reúne los requisitos. Exactamente. Básicamente cada uno de ellos fueron sometidos a diferente escrutinio por parte de la ciudadanía, por parte de diferentes mecanismos de fiscalización que nosotros empleamos y pudimos establecer cómo estas juntas electorales departamentales, pues no fueron, si fueron sometidas por parte de la ciudadanía a esta fiscalización, por parte de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, pues les falló todos los mecanismos que tenían los filtros de revisión de expedientes, antecedentes y vínculos que no deberían de tener estos miembros de las juntas electorales departamentales y aún así continuaron dentro del proceso y ahora pues lo más preocupante es que estas juntas electorales departamentales tienen que nombrar a las juntas electorales municipales. A ver, es recurrente que en cada proceso electoral surjan dudas sobre la idoneidad de las personas que integran las juntas electorales. Pues es una pregunta que sale en cada ejercicio electoral. ¿Pero están fallando los mecanismos que implementa el TSE en la selección de los perfiles, licenciada Luna? A ver, yo creo que mucho tiene que ver con las últimas reformas que se hicieron en 2016 y el hecho de que se haya cortado, por así decirlo, ciertas fases del proceso electoral. Recordemos que básicamente se crearon, se podría decir, o se implementan ahora, o se implementa el proceso en 3 fases. Y esa inicia el año en el que se van a realizar las elecciones, ¿no? El hecho, digamos, de que las juntas no se puedan nombrar incluso meses antes hace que haya un atraso y, por ejemplo, que también sean muchos los perfiles que tiene que revisar el Tribunal Supremo Electoral. Recordemos que las juntas electorales, tanto las departamentales, las municipales como las juntas receptoras de votos, son órganos electorales temporales y revisar todos esos perfiles, pues claro que lleva tiempo, requiere también de recurso humano que invierta ese tiempo en hacer como ese scan, digamos, o en cruzar datos incluso de los perfiles de las personas, ¿no? Sin embargo, creo que también hay que decirlo, no es la primera vez que se da, digamos, que ciertos casos de conflicto de interés, pero por supuesto que a lo que hay que llamar es a que el Tribunal Supremo Electoral pueda evitar, ¿no? Pues sí, decir, revisar que quedaron establecidos para dividir el proceso electoral suficiente para que se pueda las candidatas, ¿no? Tenemos perfiles, tenemos los partidos lo decían que a veces se caen, ¿no? Ver cómo se da tan, qué tiempo se está la recepción de perfiles y si no sería bueno. Yo recuerdo algunas misiones lo han dejado que incluso las juntas departamentales, por ejemplo, se pueden con 6 meses Licenciada Luna, no sé si soy yo, pero le oigo muy entrecortado. No sé, ven si ustedes le escuchan bien a la licenciada. También se escucha un poco así. Creo que pueden ser los audífonos que se pueden haber quedado sin suficiente batería. Tal vez pedirle que nos vuelva a dar su respuesta, licenciada. Ahí no escuchamos. No me escuchan. Ahora sí.
Ahora no. Ahora sí, adelante. Si no, vamos a ir con el licenciado Luis, en lo que la licenciada Celia Luna puede restablecer el tema de su sonido bien, pero más o menos por el mismo tema, ¿verdad? Preocupa este tema, pero preocupa también el tema del empadronamiento y preocupa que también haya personas que se han quedado fuera de la inscripción por las mismas razones que a otras sí las han inscrito. Es como una suma de dudas lo que está pasando con el Tribunal Supremo Electoral. ¿Ustedes ven después de este informe, alguna de las conclusiones es que esto es a propósito, que no es que las personas quisieron colaborar, sino que se nombró esos perfiles, licenciado Compacto? Creo que hay una preocupación bastante seria en relación a las acciones que ha estado realizando el Tribunal Supremo Electoral. Recordemos cómo fueron pues nombrados los magistrados del Tribunal Supremo Electoral por un Congreso de la República seriamente cuestionado. Además de eso, magistrados del Tribunal Supremo Electoral con serios cuestionamientos también. Y de esa manera luego pasamos a la fase de inscripción de candidatos, donde vemos que se aplicaron algunos criterios diferenciados para poder inscribir algunos candidatos. Lo que llama un poco la atención es que aquellos candidatos que de alguna manera pues eran como una piedra en el zapato para el sistema, pues no fueron inscritos, pero aquellos candidatos que de alguna manera han tenido cierta benevolencia con el sistema en Guatemala, pues ellos gozaron que prácticamente fue un privilegio el que ellos hayan sido inscritos en el Tribunal Supremo Electoral. A esto le sumamos el poco mecanismo de fiscalización que tiene el Tribunal Supremo Electoral en materia de las adquisiciones que ellos han realizado. Y también ahora le sumamos cómo estas juntas electorales departamentales pues resultan siendo nombradas sin revisar los antecedentes o los vínculos que cada uno de sus integrantes pudiera tener con algunos personajes de la política de nuestro país. Entonces, esto es una serie de situaciones que se han dado que nos hacen a nosotros los ciudadanos cuestionar seriamente la legitimidad del proceso electoral y de la transparencia de cómo se están generando todas las acciones del Tribunal Supremo Electoral. Consideraríamos nosotros que a raíz de este informe, pues los magistrados, si tuvieran un compromiso serio en favor de la transparencia, tendrían que revisar la información que les estamos aportando y de esa manera pues tomar decisiones. Sabemos que ya estamos dentro de un proceso electoral, sin embargo, para querer recobrar un poco la confianza de la ciudadanía, pues debería de revisarse la información que estamos aportando para tomar decisiones en relación a esto. Sin embargo, creemos que ya a la altura que estamos del proceso electoral se está poniendo muy en riesgo todo el proceso de las elecciones de este año 2023. Bueno, regresamos con la pregunta a la licenciada Luna, que nos estaba comentando sobre dónde está la falla de esto que está sucediendo. ¿Son los perfiles que se están implementando en el TSE en la selección de los integrantes de las juntas, licenciada? Sí, creo que son son diversas las variables, ¿no? Yo les comentaba los tiempos que se tienen ahora que tenemos un nuevo calendario electoral a raíz de las reformas que se hicieron en 2016, ya sería el segundo año, las segundas elecciones en las que implementamos este calendario, pero pues sí vemos que los tiempos son un poco apretados y definitivamente también los perfiles que se reciben, ¿no? Y eso nos lleva también a cómo se hace el llamado por parte del Tribunal Supremo Electoral para que pues diversos perfiles, diversos candidatos, candidatas puedan participar como miembros de estas juntas, tanto las departamentales como las municipales y por supuesto las juntas receptoras de votos. Digamos que no se ve un llamado tan público, no se ve el Tribunal Supremo Electoral poniendo pues comunicados de prensa, para llamar a la ciudadanía que pueda participar. Claro, con ciertos perfiles, ¿verdad? O ciertos requisitos que deban llenar, pero sí es importante que ustedes, que
que todas las personas que quisieran participar como miembros de juntas departamentales y municipales tuvieran la oportunidad de hacerlo conociendo los requisitos, ¿no? Entonces, ese es otro, digamos, fallo que se ha visto, pero como les menciono, no es la primera vez, no es el primer proceso electoral en el que vemos que falla ese tipo de comunicación y como lo mencionaba el licenciado Compa, definitivamente, ahorita ya vamos contra reloj. Los mismos magistrados del Tribunal Supremo han dicho que por lo menos se tienen que tener las juntas municipales juramentadas 2 meses antes de las elecciones y 2 meses antes es en 5 días. Licenciada, antes de hacer la pregunta final, explíquenos bien qué hacen los miembros de las juntas, o sea, ¿por qué es tan importante que sean idóneos? Sí, creo que el licenciado Compa lo mencionó en algún momento. Digamos, las juntas electorales departamentales son las encargadas de juramentar a las juntas municipales. Cada una se encargan de toda la logística del proceso electoral, las departamentales, pues en sus departamentos, las municipales en sus municipios específicamente. Las juntas electorales municipales, pues también nombran a las juntas receptoras de votos. Las juntas receptoras de votos, sabemos, son la ciudadanía que nosotros vemos, es la cara, digamos, el día de las votaciones, ¿no? Las personas que nos reciben ahí sí que el puesto donde nos toca votar, ¿verdad? Las personas que revisan el padrón electoral nos ayudan muchas veces a votar. A las personas, por ejemplo, mayores que tienen algún problema visual, los llevan al atril, que les ayudan a votar. Entonces, es muy importante esa independencia que ellos tengan. Se encargan también de las actas, yo les mencionaba. Hay un acta que llenan los presidentes de las juntas receptoras de votos, en donde queda plasmado los resultados que se obtuvieron en esa mesa en donde las personas votan. Esa acta se la lleva el presidente de la junta receptora de voto, se la quedan también los fiscales que se inscribieron en la junta receptora de voto y es, digamos, es esa huella que queda, ¿verdad? De cómo quedaron los resultados y lo que nos permite también como ciudadanía decir, ok, falló el sistema de transmisión de datos electorales preliminares, no importa, aquí están las actas y ese sistema en papel es lo que nos permite a nosotros los guatemaltecos tener la confianza, además de que fue la ciudadanía, ¿verdad? De forma voluntaria, eso también es importante decirlo, la que participó en esta ocasión, en las elecciones, ¿verdad? Y lo que nos permite decir, ok, tuvimos un proceso electoral libre, competitivo, independiente y la ciudadanía fue la que resguardó ese voto. O sea que al final de cuentas es súper importante porque es, digamos, las personas que al final certifican que los resultados son lo que la gente votó. Se lo pedía que lo pudiéramos reiterar, licenciada, porque eso es tan importante que el Tribunal Supremo Electoral entonces tenga gente idónea, porque entonces es donde ha descansado como la tranquilidad de la gente durante todos los procesos. Bueno, es que no hubo fraude porque aunque el sistema de cómputo de la elección pasada se cayó, ahí estaban las actas. Entonces, ojo, señores magistrados y señoras magistradas, es bien importante hacerlo y ven que como siempre tiene la última pregunta para cerrar esto. Pero esta va para ambos. A ver, no me gusta hablar de buenos y malos, pues, pero ¿quiénes consideran que son los actores que más se benefician de que no existan filtros adecuados en la selección de los integrantes de juntas electorales? ¿Y quiénes son los más perjudicados en esto? Si quiere con la licenciada y luego con el licenciado Compa. Quienes se benefician, pues si sí son miembros activos de partidos políticos, son los partidos políticos a los que les van a cuidar sus intereses, ¿no? Entre comillas, lo podríamos decir. ¿Y quiénes somos quienes nos vemos más perjudicados? La ciudadanía definitivamente, porque como decía Marielo, si no estamos viendo unos resultados fieles a lo que nosotros decidimos en las urnas, nosotros somos los grandes perdedores. Licenciado. Muy bien, bueno, nosotros hemos vivido desde hace algunos años una cooptación de las instituciones públicas. Creo que es el reflejo de lo que estamos viviendo en el Tribunal Supremo Electoral. Básicamente los grandes beneficiados acá, como igual esta cooptación ha beneficiado a este sistema que es sostenido por actores políticos, incluso por partidos políticos que básicamente están pues participando en este proceso electoral. Entonces, los grandes beneficiados serían estos partidos políticos que han sostenido el sistema de corrupción e impunidad en Guatemala y que han estado actuando en favor del oficialismo desde el Congreso de la República. Los grandes perjudicados sería la población guatemalteca, porque básicamente estaríamos condenados a continuar bajo este sistema que en nada está beneficiando a la ciudadanía, sino que únicamente está generando
mayor pobreza, mayor desnutrición, mayor desempleo, y lo peor es que pues básicamente no se tienen acceso a los servicios públicos de calidad. Entonces creo que seríamos los más perjudicados en este proceso electoral. Licenciado Luis Compa, de la Red Nacional de Comisiones. Licenciada Celia Luna Aguilera, politóloga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este tema tan importante, y ojalá que esta entrevista llegue a quienes toman las decisiones para que esto se haga lo más transparentemente posible. Que tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el equipo que hizo posible este punto de encuentro. Esta semana conocimos la historia de Otilia Lush, una poderosa mujer maya quiché que ha incursionado en el campo de la educación, la política, los derechos de pueblos indígenas y las mujeres. Analizamos junto a Luis Compa y Celia Luna la incorporación en las juntas electorales de abogados, de políticos, contratistas del Estado y exfuncionarios públicos cercanos a partidos políticos, lo que podría poner en entredicho la imparcialidad de estos órganos electorales. Realizamos también una interesante entrevista a la exmagistrada Claudia Escobar y al abogado constitucionalista Alexander Eichstätt para abordar el tema de la libertad de expresión y las publicaciones, opiniones y críticas a funcionarios del sistema judicial. Un placer compartir con ustedes este espacio de análisis e información. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Punto de Encuentro. Buenas noches, Marielos, y muchas gracias a quienes nos acompañaron. Benkei, como siempre, un gustazo compartir otro punto de encuentro contigo. Muchas gracias a nuestra audiencia. Sepan que esto va a estar después colocado en todas nuestras redes sociales y también lo van a poder escuchar a través de plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y bueno, si lo quieren volver a ver, lo van a ver por Facebook y por YouTube. Así que muy buenas noches y hasta otro punto de encuentro.